Bueno, pues el Señor me inspiró que la congregación necesita escuchar hablar de los salmos. Vamos a hablar hoy de los salmos. Esto es lo que necesita la congregación. Orando al Señor, pues le pregunté durante muchos días, ¿qué necesita? Bueno, entonces el Señor me hizo saber que la congregación necesita escuchar hoy sobre los salmos. Y preguntando, pues, es amplio el libro, es muy amplio. Les voy a dar lo que siento de parte de Dios que necesitan saber. Primero, ¿qué significa un salmo? ¿Alguien lo sabe? Bueno, entonces sí es muy necesario. El salmo es un cántico de alabanza. Salmodiar es cantar a Dios, alabar a Dios. Eso es un salmo. Los 150 salmos que están en las Escrituras son cánticos. No tenemos un registro de cómo se cantaban. No hay un registro. Pero lo hermoso es que por el Espíritu de Dios podemos cantar un salmo, porque el Espíritu mismo pone en nosotros el cántico. Y eso es algo muy hermoso. Los salmos nos dicen una y otra vez, canten a Dios cántico nuevo, un canto de alabanza. Con instrumentos también, en coro, dice, con acordes que suenan, que tocan suavemente. Y nos da la manera en que a Dios le gusta ser alabado, porque es el propio sentir del Espíritu de Dios el que inspiró estos salmos. Estos cánticos de alabanza tienen muchos autores. No solamente es el rey David. Hay quienes piensan que solo el rey David hizo los salmos. No, él solo elaboró 73 salmos. Entre ellos el Salmo 23, el Salmo 51, que también es conocido como Miserere o Misericordia, Dios mío, por tu bondad. El Salmo 57 también. Y hay otros autores de los salmos. Están, por ejemplo, Asaf, que hizo el Salmo 50, el 73 y el 83. El mismo rey Salomón elaboró el Salmo 72 y el Salmo 127. Moisés, él hizo el Salmo 90, ese que dice, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Sí? Y este Salmo 90 es el más antiguo de toda la Biblia. Es el más antiguo de los salmos. Este salmo fue hecho, perdón, cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo en el desierto. Otro autor de los salmos es Emán Esraíta. Él, él hizo el Salmo 88 y este salmo se tocaba con una especie de flauta en ocasiones tristes. Hay otro que se llama Etán Esraíta que hizo el Salmo 89. Y luego hay una serie de salmos que hicieron los hijos de Coré, que eran levitas, como los salmos 42, 44, 49, 84, 85 y 87 y 88. Y todavía tenemos 35 salmos de los cuales no se tiene el autor. No se sabe, pero sabemos que es por inspiración del Espíritu Santo.
Ahora, no pensemos tampoco que los salmos fueron escritos en una sola generación y todos. Como ya escucharon, Moisés, pues estuvo 1500 años antes eh, de nosotros, 500 años después de Abraham, 500 años después, antes del rey David. Así que se hicieron en un periodo de alrededor de 500 años, desde el siglo X antes de Cristo hasta el año 537. Así que tenemos un periodo de al menos de 500 años en la elaboración de los salmos. ¿Por qué es importante este dato? Porque los salmos abarcan prácticamente todos los temas de la vida. Todos. Nos hablan desde luego sobre la profecía acerca de la venida del Mesías, de Cristo, salmos mesiánicos. Son salmos de adoración, hay salmos para la guerra, salmos que hablan sobre el pecado. Y en general, los salmos nos hablan de todos los estados de ánimo del ser humano y abarcan todos los rangos que podamos imaginar, desde la depresión más profunda o la soledad más total hasta la máxima expresión de lo que pudiéramos llamar felicidad o gozo o alegría. Todas las gamas del alma humana lo expresan los salmos, ¿sí? Y todos los salmos siempre terminan en una alabanza a Dios. Siempre terminan glorificando a Dios. Así sea el salmo que habla en que el Salmo 22, que dijo el Señor Jesús en la cruz cuando estaba crucificado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siempre terminan en una alabanza a Dios, todos. Ahora, esto es importante porque los salmos nos expresan exactamente el sentir de Dios. Es el Espíritu Santo hablando. Recuerde que cuando Jesús resucitó, les empezó a explicar a los discípulos incrédulos en su resurrección. Empezó por Moisés, continuó por los profetas y los salmos. Entonces, el libro de los salmos es sumamente importante porque nos enseña el corazón mismo de Dios, el sentir del Espíritu de Dios. Los salmos eran dichos en las sinagogas. El mismo Señor Jesús oró los 4 salmos de la Pascua. Y sus discípulos y los judíos conocían los salmos. Como ustedes, como cualquier cristiano, conoce los salmos. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Conociendo los discípulos los salmos, hay un hecho continuo en la Escritura que nos habla de un misterio. Y para irlo descubriendo, vayan al libro de Lucas, al capítulo 6, al verso 12. Dice así: en aquellos días, él, es decir, Jesús, fue al monte a orar. ¿A qué fue Jesús? Al monte a orar. Dice, y pasó la noche orando a Dios. ¿Notan lo que dice? Toda la noche pasó orando a Dios. ¿Qué oró el Señor? ¿Cómo oró? Cuando aquí dice orando a Dios, piensa, estuvo adorando, porque aquí la palabra orando se compone de 2 raíces que indican la primera, que todo el ser se inclinó, se postró
rostro hacia. De ahí viene la palabra proscuneo, que es adorar. Y la segunda raíz es orar, pedir, rogar, desear estar. Así que el Señor lo que hizo fue un deseo de estar a solas con Dios y hablar con Él, rogar y adorar. Todo eso abarca la palabra orar, porque recuerden, mira cómo escuchas. Si filtras la palabra orar a través de tu propia experiencia y tu propia experiencia de oración es una experiencia limitada, dices, pues estaba haciendo lo que yo hago cuando me pongo a orar. No, para nada. Nota que él estuvo toda la noche en oración. Si tú lo pensaras a través del filtro de tu propia experiencia, dirías, yo no aguantaría, yo no aguantaba. ¿Cómo voy a estar toda la noche haciendo lo que ya sé hacer, que es orar? Pero estamos viendo la perspectiva equivocada. Ese es el modo Adán de pensar. Jesús anhelaba, amaba estar en la presencia misma de Dios, del Padre. Y el hombre que era, cuando estuvo aquí, porque sigue siendo perfecto, lo que más amaba, él lo dijo, es hacer la voluntad. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Y su alimento era estar en la presencia de Dios. Cuando estuvo toda la noche orando, estuvo toda la noche adorando, no pienses en lo que tú harías si estuvieses toda la noche. Pero ¿qué tal si tu comunión con Dios es tal que te sobrepasa tanto la presencia de Dios que no te das cuenta y puedes pasar toda la noche orando? Es otra cosa, absolutamente diferente. ¿Recuerdan que alguna vez hicimos noches de oración hace muchos años? Bueno, ahora que has recordado, piensa el contraste entre lo que fue tu experiencia de orar desde tu propia experiencia, contrastándolo con lo que te acabo de decir que hacía el Señor Jesús. Te aseguro que al otro día Jesús estaba absolutamente lleno del Espíritu Santo. Tan es así que los versos que continúan después de esto hablan de la elección de los 12 apóstoles, porque tenía que ser una elección en el Espíritu. Y no solo eso, era la manifestación pública ya de su ministerio y empezó a hacer muchas señales, milagros y prodigios. Y se alimentó de la voluntad del Padre en su presencia. Por eso estuvo en aquellos días en el monte orando y pasó la noche orando a Dios. El hombre carnal diría, ¡ay, qué aburrido! El hombre religioso dirá, yo soy de la adoración nocturna, y se siente privilegiado porque es religioso y está toda la noche adorando a Dios. Pero eso no es lo que hizo el Señor Jesús, para nada. Ahora, vayan al siguiente texto porque es sumamente interesante lo que viene a continuación. En el mismo Evangelio, al capítulo 11. En el verso 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. En un lugar.
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. A mí me llamó mucho la atención esto, porque como ustedes, los discípulos conocían los salmos. Los conocían, se los sabían de memoria. Los decían en las celebraciones de las 7 fiestas mesiánicas que anunciaban al Mesías. Los decían en las reuniones de las sinagogas. Los conocían. Y sin embargo, vieron a Jesús orar toda la noche. Y luego, uno de sus discípulos, dice, cuando terminó Jesús de orar, le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y aquí remarco lo que les dije. Muchas veces nosotros entendemos, cuando Jesús estuvo orando toda la noche, pues, lo filtras desde tu propia experiencia limitada. ¿Qué vieron los discípulos en Jesús? Que cuando terminó de orar, ellos que conocían los salmos, al igual que tú y yo, que se los sabían de memoria, le dijeron, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, decía, no quería perderse, a lo mejor decía Celsa, a lo mejor no quiere decirnos, le digo, así como Juan enseñó, tú también enséñanos. O sea, no se quería perder eso que tenía el Señor y que ellos veían que tenía. ¿Qué pasó? Resulta con que, aunque se sabían los salmos, aunque entendían como nosotros que abarcan toda la gama de las emociones y sentimientos humanos y todas las posibilidades, desde la guerra, la adoración, la profecía, el pecado, la paz, no podían acceder al misterio, siendo que los salmos expresan completamente el sentir de Dios, el corazón de Dios. Y tuvieron que decirle al Señor, enséñanos a orar. Y yo te pregunto, ¿sabes orar? Si alguien dice que no es capaz de orar ni siquiera una hora, estar una hora con el Señor, es que no sabe orar. Ese fue un reclamo que les hizo el Señor Jesús a los discípulos. ¿No han podido velar conmigo ni siquiera una hora? Los días miércoles estamos con el Señor una hora en entrenamiento espiritual. Una hora. Y todavía hay quienes no saben estar en la presencia del Señor, ¿no? Ni siquiera una hora. No saben orar. Porque creen que orar es algo que hacen desde el filtro de su propia experiencia limitada. Cuando el discípulo le pidió al Señor, enséñanos a orar, ¿qué hizo el Señor Jesús? Enseñó cuál tiene que ser la actitud y la motivación para entrar a la presencia de Dios. No enseñó una recitación, que es el Padre Nuestro, no. El Padre Nuestro solo es un modelo que nos indica cómo acercarnos hacia Dios. Y dijo algo más al decir ese modelo, explicó claramente el Señor aquí en este capítulo 11, a partir del verso 11 también esto. ¿Qué padre de ustedes? Y esto es hablando de aprender a orar. ¿Qué padre de ustedes, si un hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Qué pidió el discípulo? Enséñanos a orar. Dice, pues si ustedes siendo malos, fíjense el concepto que tiene el Señor de nosotros, de los seres humanos, sobre todo de aquellos que se consideran a sí mismos personas buenas. Porque bueno solo es Dios. Él lo afirmó claramente, bueno solo es Dios. Dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿y qué es una dádiva? No es algo que se merece. Una dádiva es más un regalo. Es algo que tú, de tu buena voluntad, quieres obsequiar a alguien y es algo valioso y es algo que va a provocar gozo en quien lo recibe. Esa es una dádiva. Y eso es independiente de tu deber como padre. Entonces la dádiva es algo más, ¿sí? Es algo extra, pero es valioso. Dice, pues ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre de ustedes, el Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y aquí radica descubrir el misterio de la oración y de los salmos. Porque si bien los salmos expresan el perfecto sentir y la voluntad de Dios, el misterio de ellos, de los salmos, solo se descubre cuando por el Espíritu Santo lo que has pedido a Dios, el misterio se te abre y entiendes el sentido. Y entonces cobra vida y ya no es la palabra logos, es decir, la palabra escrita, la que lees, sino que el Espíritu Santo te revela el logos. El Espíritu de Dios te revela el sentido de lo que está escrito y entonces te vivifica el salmo. Y entiendes el corazón de Dios. Porque como nuestra mente no es correcta y estás en el modo Adán, como ahorita estos dos niños, no pueden entender la palabra y les es arrebatada. Les es arrebatada. Así de simple. Pero cuando por el Espíritu Santo, y esto es Dios revelando el misterio, tu mente que no es capaz de entender el corazón de Dios, por el Espíritu se te revela el sentido de un salmo. Y es entonces cuando muchas veces en la oración tú lees un salmo y a veces no pasas de una frase, porque el manantial de Dios ahí te está vivificando, vivificando, vivificando. Entonces los discípulos que oraban con los salmos, que oraban con Jesús en la sinagoga, los salmos, no sabían orar. Hasta que el Señor les dijo, pero ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y nos afirma que esto es absolutamente verdad. Entonces, si tú no eres capaz de pasar una hora a solas con Dios, necesitas, porque es de vida o muerte, la llenura del Espíritu Santo. Porque si no, siempre vas a filtrar la oración a través de tu propia experiencia limitada, carnal. Y no vas a entender el misterio de Dios, aunque claramente esté expresado en los 150 salmos. Cuando pasa el tiempo y tú aprendes y empiezas a grabar los salmos, empiezas a distinguir y a discernir
lo que está escrito en ellos. Y así, por ejemplo, cuando ves la injusticia en el mundo, la prosperidad de los malvados, de los impíos y de los que no conocen a Dios, y en cambio ves que le pasan solo cosas malas a la gente justa en Cristo, empiezas a recordar, Salmo 37, Salmo 73. Y como tu mente está en estrés, en aflicción, todo tu ser, y no sabes cómo orar, te vas al Salmo 37 o al Salmo 73 y empiezas a clamar a Dios, y tu mente que está afligida, tu alma, es encarrilada por el perfecto sentir de la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, y entonces llega a ti la revelación y el consuelo. Y el Salmo se hace vivo. Les decía, es como una pista de despegue de un avión. El Salmo te dice, mira, aquí, así tienes que orar. Esto es lo que tienes que decir. Y empiezas en la pista de despegue. Y entonces viene el Espíritu Santo y viene la presencia de Dios, y entre más alto estás en la presencia de Dios, más te llena el Salmo. Porque ahora sí se te descubre el misterio, que está clarísimo aquí en la Escritura, pero que cuando estás en modo Adán, en modo carnal, es imposible que puedas entender o es menos escuchar la voz de Dios. Entonces, vayan ahora a la carta a los Corintios, al capítulo 4, perdón, al capítulo 1. Y así es como podemos entender esto que dice el apóstol. Vayan al capítulo 1 y vamos a los versos 3 y 4. Cuando ya estás entonces en este entendimiento con el Espíritu de Dios, puedes comprender lo que dice aquí la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Se transforma tu oración en una alabanza, porque al mismo tiempo estás recibiendo el consuelo. Jesús le llamó al Espíritu Santo el Consolador, el abogado. Abogado es aquel, ¿qué significa la palabra abogado? El que habla en tu lugar. Ese es un abogado, el que habla por otro, el que aboga. Y el Espíritu Santo es el abogado. Pero no solamente es el abogado, como es el Espíritu de Cristo, también es el consolador. Es Cristo mismo, es el Espíritu de Cristo en ti consolándote. Y lo dice cuatro veces. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. 1, el cual nos consuela. 2, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. 3, a los que se encuentran en cualquier tribulación, por medio del consuelo o de la consolación. 4, con que nosotros somos consolados por Dios. 5 veces. Vean la importancia entonces de la respuesta del Señor al discípulo que le dijo, enséñanos a orar. Porque en la oración es donde hallamos todo consuelo. Es el Dios de toda consolación. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. Y es que el Espíritu de Cristo es el que nos enseña todas las cosas. Es el que da testimonio del mismo Jesús. Y es el que vino
a todo aquel que nació de lo alto. Vamos a ver cada uno de esos puntos. Vayan al Evangelio de Juan, al capítulo 14. En el verso 26. Dice, aquí habla el Señor Jesús, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esto es lo que hace la oración en el Espíritu. Luego, ahí mismo, el capítulo 15, en el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando tú haces oración en el Espíritu, el Espíritu de Dios te da testimonio de Jesucristo. Y no es entonces para nada como piensan los que son religiosos o los que no tienen el Espíritu de Dios, que la oración es un consuelo, es un consuelo en el sentido de resignación. No. En la oración donde es en espíritu y es en verdad, el Espíritu mismo de Dios da testimonio a tu corazón, a tu espíritu. Da testimonio de que eres hijo de Dios. Te da testimonio de la resurrección de Cristo. Y ese es un gran consuelo, porque sabes que no viene de ti. Así que puedes estar en la situación más dura, puedes recordar el salmo que aluda a la situación o a la circunstancia en la que te encuentras, y allí el Espíritu Santo da testimonio y vivifica ese salmo y lo hace realidad. ¿Sí? Y luego aquí mismo en el verso 16, el capítulo 16, verso 7 te dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquel que ha pedido de corazón a Dios recibir el Espíritu Santo, tiene el testimonio en sí mismo y sabe que Jesús resucitó y recibe el consuelo. Nosotros estamos en una guerra diaria como hijos de Dios. Todos los días estamos en guerra. Si estás en guerra, pero no te abasteces de lo que te hace soportar la guerra, eres un soldado desarmado. Un soldado de chocolate. El cristiano que no ora no recibe el consolador, no recibe el consuelo del Espíritu de Dios, no recibe el testimonio de Cristo, porque está en modo Adán, en modo carnal, en modo psíquico, en modo almático. Navega y se mueve en la oración, en sus emociones y sentimientos y pensamientos. Es por eso que Dios nos dejó los salmos, porque sabe que nuestra mente es tan frágil que solamente el correcto sentir del Espíritu está dicho con claridad en el Salmo. Entonces, tú tomas el Salmo, pero además tienes la ayuda del Espíritu de Dios en ese Salmo, y entonces se hace viva la palabra y recibes el consuelo. Y así te dice, por ejemplo, cante a Dios un cántico nuevo, te dice el Salmo, y viene el Espíritu Santo y pone en tu boca un canto nuevo, tal como lo dice el Salmo. Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Y como testimonio para esta congregación y también para los que están, y en el Espíritu, porque sabemos que es verdad, vamos a ver que esto que dijo el Señor es cierto.
nada. Dios pone en tu boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Y es la prueba de que Cristo resucitó. Tenemos un Dios vivo que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para poder nosotros consolar a los que se encuentran en toda tribulación mediante el consuelo con que somos consolados por Dios. Aquí está el Espíritu de Dios, aquí está con nosotros. Y nos está revelando el misterio. ¿Verdad? Finalmente, vayan a la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 5. Y con esto concluyo la reflexión. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, nos habló del Consolador, del Espíritu Santo. Y este Espíritu que hemos recibido por la fe nos da una esperanza que no defrauda, que no avergüenza. Porque el amor de Dios, es decir, el mismo Espíritu de Dios, el Consolador, ha sido derramado en nuestros corazones, es decir, en nuestro espíritu, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Está muy cerca. Y solo los que estén preparados serán hallados dignos. Los que andan en modo Adán, pues olvídense, ¿no? No tendrán excusa delante de Dios. Porque Él dice claramente que viene a dar retribución a todos aquellos que no le conocieron. Y sabemos que conocerle significa tener al Consolador en el corazón. Amén. Amén. Ahora, tómate un momento, tú, con Dios, en silencio.